¿Alguien recuerda, así, en pocas palabras, lo que vimos en la primera clase hace 2 semanas atrás? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda qué tema fue la primera vez? Perfecto. La primera clase vimos la conversión de Pablo, que antiguamente Pablo era un perseguidor, ¿cierto?, de la iglesia, pero ahora se había camino a Damasco, ¿cierto? Se le apareció el Señor y fue su conversión y también automáticamente su, digamos, encargatoria para predicar el Evangelio a los gentiles. Amén. Hermana Maca, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos, ¿cierto? O sea, gente como nosotros, gente que vivía en otro lugar que no eran judíos. ¿Alguien recuerda la segunda clase que es lo que vimos en la epístola 1 de Gálatas? No, pues estaban que no querían judaizar, o sea, estaban los judaizantes, claro, Exactamente. Habían tres episodios en el capítulo 1. Habían 3 episodios. Primero era el saludo, un saludo cortito, 5 primeros versículos donde Pablo saluda y con los hermanos que estaban con él saludan a los hermanos que vivían en las iglesias de Galacia, ¿cierto? Y en la segunda sección aparecía una reprensión fuerte. Recuerdan que lo había reprendido porque dice que en tan poco tiempo habían apartado de la verdad, ¿cierto? Siguiendo un evangelio diferente. Amén. Y en la última parte se repetía un poquito lo de la primera clase, que era el testimonio. Pablo comienza a dar su testimonio y había una cosa que dejó en claro Pablo, no sé si recuerdan, que es lo más importante. ¿Hermano? Que solamente Dios se lo había consagrado a él. Exactamente, que él el evangelio lo había recibido directamente del Señor Jesucristo y no de ninguna otra parte. Recuerdan que él fue a Arabia es un lugar desierto, donde el Señor siguió preparándolo, él directamente una relación con Cristo sin hombre, ¿cierto? Hombre alguno que le influenciara a un evangelio que no fuera realmente el que había recibido él de parte de Jesucristo. Vamos al capítulo 2 ahora entonces. Gálatas, el capítulo 2, espero esta noche terminar el capítulo 2, verlo completito. Vamos a ver cómo nos va. Capítulo 2, dice, el primer versículo dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En el capítulo 1, después de que él comenzó a explicarle cuál había sido su experiencia, él en el capítulo 2 continúa hablando sobre su experiencia, porque él, cuando termina el capítulo 1, habló de las cosas que hizo y después él habla de que pasaron 14 años para que después de 14 años volvió de nuevo a Jerusalén. ¿Se acuerdan que él, cuando se convirtió, no fue de inmediato a Jerusalén? Pasó por Arabia, regresó a Damasco y después pasó por Jerusalén. ¿Y se acuerdan que en ese entonces él se encontró con todos los apóstoles? ¿Quién dijo no? Ah, el pastor. Se encontró con todos los apóstoles. No, pues, hermanos. Cuando él fue la primera vez se encontró solamente con Pedro y Jacobo y a los demás ni siquiera los vio. O sea, eso fue el encuentro que tuvo cuando fue a Jerusalén, pero después, pasados 14 años, dice aquí, subió otra vez a Jerusalén y esta vez no andaba solo. Andaba con Bernabé, que era su acompañante, y también llevó a Tito. ¿Ya? En el versículo 2 dice, pero subí según una revelación. Mire, otra revelación de parte de Jesucristo. Ya lleva como 3 revelaciones o más, ¿cierto? Pero dice que él subió según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado
a circuncidarse. Dice, Tito no era circuncidado. La iglesia de Jerusalén estaba conformada por judíos, ¿cierto? Porque en Jerusalén obviamente estaban los israelitas, los judíos, estaba conformada por judíos. La cuestión que se iba a presentar en este concilio, el primer concilio en la iglesia de Jerusalén, tenía que ver en cuanto a la forma de ser salvos los hombres. O sea, ellos se reunieron para conversar este asunto de la forma de ser salvos los hombres. Si era por la gracia de Dios o si ellos tenían que ir bajo la ley. Pablo tenía a Tito como la prueba número 1. Él no era un hombre circuncidado. ¿Tendría que llegar a ser circuncidado entonces? Leo nuevamente estos versículos. Dice que Pablo subió según una revelación. Y dice, para no correr o haber corrido en vano. Esto significa que él tenía el interés de ir a Jerusalén porque él quería demostrar de que toda su carrera que ya tenía como apóstol predicando a los gentiles no era en vano. Lo que él había hecho en el pasado y lo que él estaba haciendo en el presente no era en vano. Entonces por eso él fue para exponer este asunto y explicar y en el fondo también él entender por parte de los propios apóstoles que cómo era, digamos, el evangelio. Todo esto él se lo está explicando ¿a quién? A los Gálatas, porque ellos tenían un problema. Entonces él le está explicando y le está dando a conocer cuando él fue a Jerusalén a este concilio. Dice que expuso él en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio. O sea, él conversó en privado, digamos, con los ancianos, con los que tenían más conocimiento, con los que llevaba tiempo evangelizando ya, para tratar este asunto. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, todos entendían que él no tenía la obligación de circuncidarse. Pablo explica el evangelio que él entregaba y se reúne a solas como los que eran reconocidos como líderes en la iglesia, pues quería estar seguro de que su trabajo pasado y presente no iba a resultar en un esfuerzo inútil. Ellos entraron a ese lugar para espiar la libertad que estos hermanos tenían en Cristo. Fíjese el versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos que... Hermanos. Imagínense, hermanos, en Jerusalén, una iglesia conformada por hermanos judíos, ¿qué es lo que había dentro de esa iglesia? Habían falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ya ellos encontraron allí que había un joven griego, Tito, a quien Pablo nunca había obligado a que se circuncidara. Fíjense, hermanos, que el propósito de estos hermanos encubiertos era de reducir a esclavitud el evangelio. O sea que lo que estaban viviendo los Gálatas, ya la iglesia de Jerusalén lo había vivido. Ya habían hermanos introducidos para pervertir el evangelio, para ingresar el hecho de obligar a cumplir ciertas normas de la ley si eran salvos. Como esto, digamos, como imposición, porque nosotros entendemos que también tenemos mandamientos morales que obedecer, porque Cristo los escribió, ¿cierto? Cristo nos dejó mandamientos, Pablo también nos enseña nuestro andar, pero ellos querían que obedecieran leyes ceremoniales, como por ejemplo el hecho de no comer carne, ¿cierto? No comer cerdo. Bueno, ahí más adelante vamos a ir viendo. El versículo 5 dice lo siguiente: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. O sea, los que estaban reunidos ahí, y Pablo mismo dijo, esto, hermano, no debe ser. Así que si viene un hermano que hay que obedecer esto y vienen con este tipo de normas, por ningún motivo hay que obedecerle. Porque eso es, como vimos en el capítulo anterior, ser anatema, ¿cierto? Entonces, bueno, él al viajar en Jerusalén se encuentra con todo esto.
Tito es tan creyente como lo es cualquiera de ustedes aquí. Él es un verdadero creyente en Cristo y ha sido salvado por la fe aparte de la ley. No va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. Yo creo que Pablo, al llevar a Tito, eso es lo que quería mostrar. Decía, bueno, aquí yo tengo a Tito, fíjense, él es un buen hermano, es fiel a la palabra de Dios, él tuvo un encuentro personal con Cristo y aquí está, y él ni siquiera es circuncidado. Ustedes lo van a juzgar a él porque no es circuncidado, porque él es griego, no necesita circuncidarse, él no lo necesita, porque él ya es un hijo de Dios. Entonces eso es lo que quiso mostrar él también con Tito. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación, fíjese acá, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los hermanos de reputación, digamos, los ancianos, los hermanos líderes, nada le comunicaron a Pablo acerca de algo nuevo sobre el Evangelio. Ellos estaban de acuerdo que el Evangelio no implicaba las obras de la ley. Entonces él explica a los Gálatas, a los de Galacia, que él no recibió ninguna instrucción, incluso de los más ancianos. El versículo 7 y 8 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora, estos versículos no significa que hayan dos evangelios. El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Ambos son el mismo. Solo lo que está indicando aquí que habían dos grupos de personas a los cuales el Señor les había encomendado el evangelio. Pedro iba a los judíos, le predicaba a los judíos. Pablo a los no judíos, pero en ambos casos era el mismo evangelio. ¿Ya? Eso es nomás lo que está haciendo la diferencia. Versículo 9. 9 y 10 dice, esto es importante, 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, fíjense, primero Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro, ¿cierto? Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Estos grandes hombres, considerados como columna en cuanto a la propagación del Evangelio de Jesucristo, ¿qué reconocieron? Reconocieron el verdadero evangelio de el verdadero evangelio que anunciaba el apóstol Pablo. ¿Y qué le dieron? ¿Qué le dieron? La diestra, las versiones antiguas de la Reina Valera dice la diestra de compañerismo. Ahora, en la nuestra dice en señal de compañerismo para que quede un poco más claro el concepto, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron? Le explicaron el evangelio, conversaron y dijeron estamos de acuerdo. ¿Y qué hizo? Dame la mano. Estamos bien, estamos ok. Eso sellaron dándose la mano, diciendo hermano Pablo, estamos bien. El evangelio que tú estás predicando es el evangelio correcto. No tenemos nada que decirte, nada que agregarle. Estamos todos, nosotros acá en Jerusalén y tú allá en los lugares que tú visitas, se está predicando el evangelio correcto. Así que no tenemos nada que decirte. Te damos la mano para que sigas con tu trabajo. Eso fue lo que Pablo recibió en Jerusalén.
la confirmación de que el evangelio que él predicaba era el correcto, porque él también lo había recibido directamente de Jesucristo. A pesar de no haber vivido con Jesucristo una vida, ¿cierto?, como los demás apóstoles, él tenía clarito el evangelio que tenía que predicar. Pablo regresó más tarde, hablando ya en el versículo 10, porque después de que conversaron ellos y se pusieron de acuerdo y consideraron que el evangelio era correcto, en Jerusalén lo único que le pidieron a Pablo que por favor se acordara de los hermanos que estaban pasando necesidad. Recuerden lo que hacía Pablo anteriormente. ¿Qué es lo que hacía? Perseguir a la iglesia. Entonces, con esa persecución que ellos estaban viviendo, había muchos hermanos en pobreza. Entonces, en lo que él iba, digamos, y predicaba, le instaba a los hermanos que eran de los gentiles a apoyarlos a los hermanos de Jerusalén con ofrendas. Ese es el tema. Y en muchas cartas nosotros vemos a Pablo donde él habla de la necesidad de apoyar con donativos, ¿cierto? Y les insta, incluso da ejemplo a los hermanos de Macedonia, que ellos, a pesar que eran pobres, hicieron un esfuerzo para mandar que por favor ellos querían participar de eso. Entonces, acá, en este concilio, los hermanos de Jerusalén le pidieron eso y Pablo procuró hacerlo. Por eso que él dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Dice que Pablo regresó más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición. Pablo inclusive había participado antes en esa persecución, antes que él se convirtiera, que es lo que ya les había expuesto. Ahora pasamos a otra parte, en el versículo 11, donde Pablo sigue relatando los eventos que él tuvo con respecto al evangelio, ya, a los Gálatas. Y dice el versículo 11, pero, fíjense, ahora Pablo estaba en Antioquía, ya había dejado Jerusalén y Pablo ahora estaba en una iglesia judía, ¿cierto? ¿Estaba en una iglesia judía? ¿No? ¿Sí? No estaba en una iglesia judía, estaba en Antioquía, en otro lugar, predicando a los gentiles, en una iglesia que no era de los judíos, era de puros hermanos gentiles. Ahora, en las iglesias igual habían hermanos que eran judíos, algunos, ¿cierto? Que a veces obviamente se trasladaban, pero mayoritariamente eran gentiles. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, obviamente que se encontró con Pablo en Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense que en Jerusalén se dieron la mano, amén hermano, estamos de acuerdo, qué rico, amén, vamos adelante. Y ahora que Pedro visita Antioquía, estaba Pablo ahora le resiste. ¿Por qué? Porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Pedro. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿De quiénes? ¿De quiénes? No escucho nada. ¿De quiénes? De los de la circuncisión, dice la Biblia. O sea, de los judíos. Le dio miedo. Le dio miedo los de la circuncisión. Dice, podemos ver la hipocresía de Pedro al ver llegar a estos varones judíos. ¿Por qué? Porque dice que ciertos varones de parte de Jacobo, o sea, en Jerusalén, ciertos varones visitaron también a los de Antioquía después de Pedro. Pedro llegó primero y después llegaron hermanos directamente por parte de Jacobo, que era pastor en Jerusalén, llegaron también a Antioquía y Pedro estaba ahí. Entonces, dice que Pedro comía con los gentiles, comía y se gozaba porque tenía libertad en Cristo, ¿cierto? Pero después que vinieron, o sea, los vio llegar y dijo, chuta, me van a pillar lo que estoy haciendo. Déjenme leerle aquí lo que dice. Podemos ver la hipocresía de Pedro al ver llegar estos varones judíos de parte de Jacobo y cómo empezó a comportarse de manera distinta,
ya no se sentaba libremente con los gentiles a disfrutar de la mesa en la libertad que tenía en Cristo. Para imaginarnos esto, hermanos, para imaginarnos, lo que podría haber pasado es que se dirigió a la mesa donde estaban los alimentos que se habían preparado según el ritual judío, y Pablo fue y se sentó a la otra mesa de los gentiles, porque los judíos igual tenían su mesa. Y Pedro notó que ellos esa noche probablemente estaban comiendo cerdo. No sé, chuletas de cerdo, lo que sea que nos gusta a nosotros a veces comer, ¿cierto? Estaban comiendo rico, él estaba ahí, quizás los miraba y decía, uy, están comiendo rico allá, ¿cómo será? Yo nunca he comido eso. A pesar de que Cristo en un momento le dijo, mata y come. Pero imaginémonos que algo así pudo haber pasado. Entonces Pedro dice, Pablo, noté que tú comiste en la mesa con los gentiles. Y este le dice, sí. Y también me di cuenta que comiste carne de cerdo esta noche. Sí. ¿Y qué sabor tiene eso? Yo nunca lo he comido. Y Pablo le contesta, es exquisito. Pedro sigue preguntando, ¿crees que estaría bien si yo comiera en la mesa? Pablo responde, pues bien, yo entiendo que vamos a comer unas chuletas de cerdo. Pedro dice, me gustaría comer ahí. Él se sienta a la mesa cautelosamente, seguramente toma una chuleta y la probó y dice, oh, esto está delicioso, ¿verdad? Pablo le contesta, sí, después de todo, bajo la gracia, tú puedes comer o dejar de comer, no hay ninguna diferencia, la carne no te va a encomendar ante Dios. Y Simón Pedro dice, pues bien, regresaré esta noche y entiendo que para la cena tendrán jamón y quiero probar eso también. Probablemente, eso es toda imaginación. Así que esa noche él entra al lugar de la cena, pero al mirar a un lado descubre que los ancianos de la iglesia de Jerusalén han llegado a visitar a Pablo. Entonces seguramente Pablo con una chuleta de cerdo, la soltó, quizás se limpió y se empezó a correr a sentar a otra mesa porque, chútame, quizás qué van a decir de mí ahora. Porque allá hay cierta reputación en esto, hay celos, y me da vergüenza que me vayan a decir allá en Jerusalén de que yo estoy comiendo con los gentiles, estoy comiendo chancho o cerdo. Entonces se da vuelta alrededor de la mesa de los gentiles y se va a sentar entonces a la mesa de los judíos, quizá un poco asustado. Y Pablo notó eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Veamos lo que ocurrió en la Biblia. Veamos lo que ocurrió. Esto sí ahora es palabra de Dios, lo demás era imaginarnos qué pudo haber pasado. Pero en el versículo 13 y 14... podemos notar que dice, y en su simulación, o sea, en esta hipocresía que Pedro demostró, participaban también los otros judíos, o sea, no era él solo, eran otros más que también eran judíos que pertenecían a la iglesia de Antioquía. De tal manera que aún ¿quién? Su propio compañero, el propio compañero que estaba con Pablo, dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos cómo Pablo reprendió cara a cara a Pedro por su hipocresía. Hasta el acompañante fue arrastrado por esta hipocresía. Probablemente entre ellos conversaban que era mejor abstenerse para que no piensen que ellos estaban haciendo algo malo. Quizás dijeron, chuta, ellos son ancianos de la iglesia de Jerusalén y vinieron a Antioquía y nos pillaron haciendo esto de comer cosas inmundas. Vemos la respuesta de Pablo a esto en el verso 14, ¿cierto? Que acabamos de leerlo también. Dice que cuando los vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, él, ¿qué hizo con Pedro? Le habló públicamente, delante de todos, para que esto quedara bien claro, porque Pedro aún tenía recelo por el Evangelio o por las costumbres judías, ¿cierto? Entonces dice, Pedro se sentía con la libertad de comer con los gentiles, pero ahora con su actuar estaba dando a entender que esto era malo. Por lo tanto, los gentiles estaban actuando mal. ¿Ya? Dice el versículo 15 y 16. 15 y 16. Dice Pablo, nosotros, tanto Pedro como él, y probablemente y seguramente Bernabé también, nosotros, judíos de nacimiento,
y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nuevamente lo deja claro, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice, hermanos? De nuevo, por las obras de la ley, nadie será justificado. Acá, hermano, hay doctrina pura, ¿ya? Tanto judíos como gentiles pueden ser salvos solamente a través de la justificación por la fe. El judío debe abandonar la ley. ¿Y qué significa esto de abandonar la ley? Dejar de tener su confianza en la ley para salvación, ya que su único camino es Cristo. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo. ¿Recuerdan el relato de Cristo del joven rico? El joven rico decía, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, honra a tus padres. O sea, en el fondo le dijo varias cosas con respecto a la ley que él tenía que hacer, ¿ya? Ahora, Jesús le estaba diciendo eso por algo, no que él tenía que cumplir la ley para ver el reino de los cielos, ¿cierto? Sino que él como conocía su corazón, ¿qué le respondió el rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me falta algo más. O sea, ya tengo casi el cielo listo, ¿cierto? Me falta algo más. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué es lo que le estaba diciendo al joven? Despójate de lo que tú confías. Los judíos confiaban en la ley porque para ellos la ley era sagrada, pero ningún judío pudo cumplir la ley. Nadie ha podido cumplir la ley, solamente Cristo pudo cumplir la ley. Entonces al rico le dijo, deja de confiar en Mamón, ¿cierto? O el Dios de la riqueza, o en tus riquezas. En ese Dios déjalo. Y pon tu fe en mí, solo en mí. Y el que dijo, no puedo despojarme de Mamón, no puedo despojarme de la riqueza. Entonces se fue triste porque no logró despojarse de lo que lo aferraba a este mundo para poder seguir a Cristo. Entonces acá estamos en el 16, ¿cierto? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, o sea, nosotros judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17 al 19 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí hay algunas cosas un poquito difíciles de entender, pero trataré de ir lento. Cristo nos declara justo. Su justicia se hace parte de nosotros. El judío lo que tenía que hacer para digamos, alcanzar la salvación, ¿cierto? Debía abandonar su confianza en la ley y poner esta confianza ahora en Cristo. Esto no hace al Señor ministro de pecado. O sea, Él no es que ministre nuestros pecados, sino que Él limpia nuestro pecado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos allá en el libro de los Hechos, si alguien me puede ayudar. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Y quién fue el que dijo eso? ¿Saben ustedes quién dijo eso en Hechos 15? ¿Pablo? No. El apóstol Pedro. Pedro dijo eso. Imagínense que él lo tenía claro, ya lo tenía claro y aún cayó en esto del el comer, ¿cierto? El comer con los gentiles. Dice que este yugo nosotros no lo hemos podido llevar. Si creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Nosotros, los judíos, al igual modo que ellos. O sea, los gentiles. Pedro estaba predicando un evangelio correcto. Pablo también estaba predicando un evangelio correcto. Él mismo hace esta declaración, la misma que Pablo le dice aquí a los Gálatas, ¿cierto? Y así que él, tanto Pedro como Pablo, estaban de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe. Lo que también dice estos versículos más abajo, dice que no puedo volver a poner mi confianza en las cosas pasadas, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si alguno antes de llegar al evangelio a lo mejor fue católico, ¿ya? Antes obviamente, en el catolicismo, cuando uno se confesaba cura, ¿cierto? Y el cura daba una, digamos, una manda, una penitencia donde tenía que repetir. Entonces, imagínense nosotros ahora siendo cristianos, hijos de Dios, nos equivocamos y nos ponemos a hacer de nuevo repetición o rezar, no sé, pues Padre Nuestro, Ave María. Esas cosas son pasadas, ya no podemos poner esa confianza en la fórmula que teníamos antes porque eso quedó pasado. Ahora solamente a través de Cristo tenemos llegada al Padre, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que para los judíos era muy difícil lograr comprender esto. Quizás nosotros podemos decir ahora sí, nosotros somos salvos por la fe y por la gracia, pero para los judíos era muy difícil. Y como les decía la clase pasada, la enseñanza pasada, hay ciertas enseñanzas hoy en día en otras denominaciones o en otras religiones que junto con la salvación tiene que incluir algo más. O sea, para ciertas, digamos, enseñanzas en otros lugares, no voy a dar nombre, pero si no habla en lengua es una señal de que no ha sido salvo. En otras, si no guarda el sábado, es una señal de que no ha sido salvo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos que mostrar? Frutos dignos de arrepentimiento, que son las leyes morales, como no codiciar, no vivir desenfrenadamente en el pecado, pero no confiar en las cosas de la ley. ¿Ya? Versículo 30. No, perdón. No, perdón. Algunos hacían 30 Padres Nuestros, ejemplo también en la... hay acá también otro ejemplo que nos dio el Señor Jesús cuando ¿se acuerdan que los discípulos de Cristo iban a comer? Entonces decía los fariseos que les decía, o no me acuerdo quiénes les decían, pero le dijeron que no se han lavado las manos. Tiene que lavarse 7 veces las manos. Entonces le dice, no lo que entra está inmundo, ¿cierto? Sino que lo que sale es lo que está inmundo, porque tenían esa costumbre, o sea, estaban llenos, hermanos, de tradiciones y costumbres, entonces juzgaban, uy, no está haciendo las costumbres. Era muy, muy difícil para ellos lograr entender esto, que solamente a través de Cristo podríamos ser salvos y dejar de confiar en la ley. Ahora sí, versículo 20, dice, y ya estoy por concluir, dice versículo 20, y amén por esto, qué maravilloso, dice, voy a leer el 20 solamente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Quién lo está diciendo esto? El apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? No. O sea, se lo escribió a los Gálatas. ¿Pero a quién se lo está? A Pedro. Todavía está hablando con Pedro, ¿cierto? Dándole su razonamiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Este versículo no significa, porque en algunas partes se dice, yo nunca lo he escuchado acá en nuestra iglesia por lo menos, pero no significa que uno actualmente esté viviendo una vida crucificada con Cristo. No, yo voy a hacer una vida de sacrificio por Cristo, y bueno, ya voy a comprometerme, voy a crucificarme con Cristo. No, no está diciendo eso. Dice que significa que Él pagó nuestras culpas en la cruz. Eso es lo que está diciendo, que Él pagó nuestras culpas en la cruz. Él fue nuestro sustituto, porque nosotros éramos quien debíamos pagar el pecado, ¿cierto?, en nosotros, pero Él fue nuestro sustituto, ya que nosotros merecíamos la muerte. Mi pecado estuvo ahí, en la cruz, juntamente con Él. ¿Para qué? Para lo que dice después, ¿cierto? Para que ahora podamos vivir. ¿Ya? Muy similar a esto también se habla el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Romanos. Si alguien, otro hermano me ayuda. Romanos 6:4. Romanos 6:4. ¿Qué dice? Amén, hermano. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy similar a esto, ¿cierto? Ahí está hablando del bautismo. ¿Qué hace el bautismo? Lo sepulta, porque está muerto. Y porque esa es la señal de la salvación, ¿cierto? Ejemplificarlo para la gente. Y al salir del agua, anda en una nueva vida. Ahora andamos en novedad de vida. Por eso es que él también dice acá en este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, ya morí. Por la ley morí. Pero ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es muy importante porque no solamente creemos por fe para salvación, sino también ahora vivimos por fe. Nuestra vida es por fe. La fe no es solamente cuando nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Es también una vida que lleva la fe, ¿cierto? No solamente somos salvos por fe, sino que caminamos por fe. O sea, esto significa andar en el Espíritu. Y para eso hay que estudiar los domingos, ¿cierto? Con pastor, ¿cierto? Andar en el Espíritu. Ahí se está explicando eso a mayor detalle. Cuando el Señor fue a la cruz, probablemente, esto es muy probable, no quiero decir que esto sucedió, pero es muy probable que Pablo estaba en Jerusalén. En esa época, en la escuela de Gamaliel. Pablo estaba a los pies en la escuela de Gamaliel, un hombre joven. Y resulta difícil creer que se hubiera quedado en casa el día de la crucifixión de Jesús. Probablemente Pablo, recuerden que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Sí. Y muy probablemente también consentía en la muerte de Cristo cuando él era muy joven. Esto es muy probable que Pablo haya visto el sacrificio de Cristo. Es probable, no lo sabemos. Sabemos que él después profundizó este tema, pero es muy probable que también lo haya visto. Fíjese, hermano, lo que les quiero comentar. Pensamos que él perfectamente pudo estar allí. Y dice aquí que estos fariseos se burlaban de Cristo. Ellos lo ridiculizaron. Ellos le gritaban que se bajara de la cruz. Ellos hicieron todo eso y luego se sentaron a mirar cómo moría. Uno en realidad no puede rebajarse más. Y pensamos que Pablo pudo haber estado allí. Luego, después que él llegó a conocer a Cristo glorificado, el mismo que había muerto ahí, el que nuevamente resucitó y está sentado a la diestra de Dios, Pablo podía regresar y observar y decir, mientras yo lo estaba ridiculizando, mientras yo me estaba burlando de él, él me amaba. Yo lo odiaba entonces, pero él
me amaba y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, hermano, no es así un versículo que lo dijo él para los Gálatas. Es algo que él vivía y lo sentía, porque él lo odiaba. Pero Cristo lo amó, se entregó por él. Ese es el sacrificio supremo. Podemos decir, Pablo se llamó a sí mismo el más grande de los pecadores. Cuando él dijo eso, no era una simple declaración académica, no era sencillamente una forma de hablar, no era una especie de oratoria. Cuando él dijo eso, era algo que verdaderamente sentía, el peor de los pecadores. Él era el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer una cosa de más bajeza que la de sentarse y mirar morir a Cristo en la cruz. Por eso es tan importante este versículo, hermano. Versículo 21, para terminar. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No había otra forma de salvar a los pecadores. Porque yo creo que si el Señor hubiese tenido otra forma de salvar a los pecadores, quizá hubiese hecho otra cosa. Pero esta fue la forma. No debemos desechar la gracia. ¿Y de qué forma estaban desechando la gracia? Queriendo judaizar, hermanos, queriendo ponerle algo más. No le podemos poner nada más al Evangelio. Cristo es suficiente. Ni siquiera nosotros somos salvos, digamos, por la fe. Claro, es una forma de que nosotros somos salvos, pero la salvación es solo Cristo y nada más que Cristo. No debemos desechar la gracia pensando que podemos hacer algo como guardar la ley. El sacrificio es suficiente. Queda claro que no hay justicia bajo la ley. Como reflexión, obviamente va a ser el versículo 20, que dice que me amó, Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Pudiendo el Señor haber llamado a 12 legiones de ángeles, prefirió la pasión del Calvario. Meditemos en esto. Como dije en la clase pasada, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esto, hermano, uno vive por gratitud, por lo que el Señor hizo por nosotros. Pudiendo haber llamado a más de 12 legiones de ángeles, prefirió la pasión del Calvario. Consideremos tal sacrificio y amor en nunca creer o pensar que podemos agregar algo a su salvación entregada a nosotros. Último versículo, Primera de Pedro 2:24. Yo lo voy a buscar. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, este es Pedro, el apóstol Pedro, ya un anciano maduro, escribiendo una carta. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, fíjese lo que dice, estando muerto a los pecados, ¿qué vamos a hacer? Vivamos, o sea que estando muertos vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por su palabra. Gracias, Padre, por darnos un poco más de luz con respecto a esta epístola. Señor, damos gracias por su palabra. Damos gracias porque tenemos la libertad de leerla, no como en otros países, Padre, que son perseguidos para poder leerla, Señor. Ruego que nos dé cada día luz para escudriñarla, para poder entender qué es lo que el apóstol usted le reveló para decirnos a nosotros, Señor. Damos gracias porque usted un día nos miró y abrió la posibilidad para que los gentiles fuésemos salvos, Señor. Ayúdenos a poder andar en gratitud de todo lo que usted ha hecho por nosotros. Quiero rogar nuevamente también por los gobernantes de este país. Permita que podamos, Señor, vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Necesitamos, Padre, eso. Gracias, Padre, porque las leyes se han aplacado un poco, Padre Santo, pero tenga misericordia de nuestros hijos, Señor, y que podamos educarlos, Señor, para la honra y gloria suya. Ruego por cada petición que se expresó el día de hoy, para que podamos en casa, Señor, recordarlas, orar, Señor, los unos por los otros como usted nos manda. Gracias por todos los méritos de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén.